buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por aceptar nuestra comunicación. Yo soy Enrique Benítez, consejero de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Hasta el martes estaba en corporaciones locales, ahora estoy en organismos y empresas y soy el consejero responsable de seguridad de la información en la Cámara de Cuentas de Andalucía y Carlos Bao, auditor, responsable de un informe que queremos hacer sobre ciberseguridad en el Ayuntamiento de Málaga para llamar un poco la atención sobre esto. Yo prefiero hablar de pie sobre todo porque por vanidad, ¿no? Por vanidad porque me hago la ilusión de que estoy en una TED Talk, que es algo mucho más glamuroso que una charla en un encuentro técnico de los OCEs, que es algo que la gente no le llama mucha atención, casi nadie ve y tal, y bueno, pues a veces derivo hacia el Club de la Comedia, pero si veis que me paso un poco de la raya, me vais cortando, y así expongo un poco mejor la idea de lo que estamos haciendo en Andalucía, aunque reconozco que vamos con retraso. Este informe o esta propuesta básica de indicador lo tenemos que haber tenido más desarrollado, no nos ha dado tiempo por un proceso de consolidación interna de empleo que ha afectado a nuestros informáticos colaboradores voluntarios del proyecto, pero vamos a comentar algunas cosas que pueden ser interesantes, sobre todo del Esquema Nacional de Seguridad, que es algo que se suele conocer bastante poco. No sé si os gusta la política, pero en política hay un tipo de discurso que es el discurso Monroe, que es un discurso en el que el candidato expone un escenario apocalíptico con un montón de problemas, todo va mal, el país es un desastre, esto se hunde, y ofrece la solución, que es votarle a él. Cuando se le vota a él, todo se va a resolver, y en política está estudiado este tipo de discurso, que es el discurso Monroe, ¿no? En la Cámara de Cuentas de Andalucía, cuando nos comunicamos con las corporaciones locales, nosotros utilizamos un método que yo llamo el discurso Monroe abreviado, que es dibujar el escenario apocalíptico, pero sin ofrecernos a solucionar nada, claro, porque nosotros somos el control externo y los que tienen que solucionar las cosas son ellos, ¿no? Entonces, en tema de ciberseguridad, en Andalucía, que sabéis que es un poquito el agujero negro de la rendición de cuentas, los ayuntamientos andaluces deberían estar pensando ya en rendir la cuenta de 2018 y a estas alturas más de la mitad no han rendido la de 2017. Entonces ya cuando le habla de ciberseguridad estamos hablando de algo que puede interesar a alguien que tenga un interés específico o realmente es la última preocupación de los secretarios, interventores y tesoreros, por no decir de los responsables municipales, porque del Esquema Nacional de Seguridad muchos de ellos ni siquiera tienen conocimiento de que existen. Entonces nosotros estamos intentando en Andalucía crear un estado de opinión con respecto a la ciberseguridad. Les contamos cosas como esta, ¿no? En Baltimore, pues cómo se hackeó el ayuntamiento, que se realizó desde hace un mes. Como esto se graba, no voy a hacer algunos comentarios sobre la respuesta que tuvo entre los trabajadores de Baltimore el hecho de no poder ir a trabajar al ayuntamiento, pero bueno, Baltimore pilla muy lejos, ¿no? Al otro lado del Atlántico, pero luego hay otras experiencias que están un poquito más cerca, ¿no? El hackeo a las cuentas de Twitter de los ayuntamientos. Esto ocurrió en Valencia, también en Pamplona y en Albacete. Este ayuntamiento es corrupto. Se ha comentado parte de Carmen el tema de un político que le han hackeado la cuenta de WhatsApp, También tenemos Roquetas de Mar. Esto es de julio de 2019. Han hackeado la cuenta municipal, 700.000 euros que luego han sido recuperados, ¿no? Está viendo la noticia, un verbo muy florido, una frenética actuación de la Benemérita, dice el redactor, ¿no? Luego también funcionarios en vilo, luego descubre que es que lo que han hackeado es la cuenta de la nómina y por suerte se ha recuperado el dinero, se pudo pagar la nómina y eso significa que se ha recuperado la normalidad, que es algo de lo que también se ha hablado aquí en alguna otra sesión. Y esto está mucho más cerca, ¿no? Un ciberataque obliga a borrar los ordenadores de Albuisex, que no sé qué ha pasado, si se ha pagado rescate, si no se ha pagado, pero realmente hay cada vez más vulnerabilidad en el sector local y hay mayores amenazas, de manera que hay que estar pendiente de esto. Fundamentalmente los ataques informáticos tienen un componente económico, es decir, se puede hacer un ataque por hacer daño. Ayer comentaba Javier Candau el tema de Rusia y China. La Cámara de Cuentas de Andalucía es independiente en temas de seguridad de la información, nosotros no dependemos de la Junta de Andalucía, lo cual tiene una ventaja, que es que tenemos esa autonomía, esa independencia, tenemos publicado ya nuestra política de seguridad de la información, no dependemos de la Junta de Andalucía, y eso también tiene un coste, ¿no? Pero sí es verdad, y esto parece que es ciencia ficción, parece que está muy lejos, que nosotros tenemos muchísimos ataques que vienen de Rusia y China. Los tenemos. Pero en los ataques suele haber un componente económico. ¿Para qué se hackea o se intenta atacar un ayuntamiento? Primero, secuestras el acceso a los datos y pides un rescate para volver a tener el control de tu propia red, de tu propio sistema de información, de tu información. Componente económico. Hay un pueblo en Rumanía que se llama Hackerville, la ciudad de los hackers. Si entráis en YouTube, no ahora, cuando vayáis en tren de vuelta a vuestras casas, veis Hackerville, hay una serie del HBO que se llama Hackerville y un pueblo rumano donde la gente dice, es muy cómodo vivir muy bien robando a la gente solo con 2 clics, ¿no? Hombre, claro, es muy cómodo, es perfecto, ¿no? Y hay un documental en HBO. Otra opción es precisamente la de, a través de phishing, acceder a cuentas para
intentar acceder a algún sitio donde puedas quedarte con dinero. Pero también hay otra modalidad, y eso también lo hemos sufrido en la Cámara de Cuentas, que es la de acceder a información que puede tener un valor económico. No sé si tú me lo ibas a preguntar luego, pero lo voy a contar ahora. Nosotros, sí, porque... No, pero sí, no, pero lo quiero contar, porque cuando hablamos de ciberseguridad no estamos hablando de algo etéreo que ocurre en otro país, que es otra dimensión, que afecta a Rusia, China, grandes intereses multinacionales, de geopolítica. Cámara de Cuentas de Andalucía, hemos tenido una oferta de empleo público y hemos tenido ataques muy serios para acceder al correo electrónico de la Secretaría General, para intentar acceder a los exámenes, que es una documentación, una información que tiene un valor económico. Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, esta amenaza es real y no ha ocurrido a nosotros. Acceder a información que puede tener un valor económico. Y algo tan aparentemente poco valioso como es un examen para una oferta de empleo público ha hecho que nuestro servidor tenga un ataque de fuerza bruta para intentar acceder al correo y ver si se puede conseguir los exámenes. Es decir, estamos hablando de algo muy tangible, muy real y que está ocurriendo. Termino porque le doy la palabra a Carlos. Dos cosas. Ya hay un artículo de Concha Campo, amiga mía, secretaria general del Ayuntamiento de Vigo. ¿Deben pagar los ayuntamientos rescates por este tipo de ataques? No deben pagar los rescates. Todas las compañías de seguro estarán encantadas de haceros una póliza de seguro para protegeros ante un hipotético ataque de seguridad de la información. Y finalmente, aquí no se lee muy bien, pero hubo una ponencia, esto de marzo de 2019, para el estudio de diversas cuestiones relativas a la ciberseguridad en España, en el Congreso de los Diputados. Y el punto 23 me llama la atención. Se considera necesario alcanzar un acuerdo amplio que permita incrementar la ciberseguridad de las entidades locales con la colaboración de la FEM, con la cooperación de las comunidades autónomas y, imprescindible, una propuesta de adecuación en los esfuerzos presupuestarios del Estado y las comunidades autónomas. Me parece fantástico el plan que ha desarrollado, que has comentado, del Plan Valenciano para ayudar a las entidades locales a cumplir con el esquema nacional de seguridad. Y en este momento le cedo la palabra a Carlos Vaz para que nos cuente el esquema y luego yo sigo para terminar la sesión. Ahora sí. Esto no. Sí. Hola. ¿Qué tal? Aquí? Sí, quizás mejor, ¿no? Bueno, como ha dicho Enrique, mi nombre es Carlos Vaz y yo soy auditor de cuentas del Departamento de Corporaciones Locales. Auditor de cuentas que tiene una formación jurídica y económica y que me veo en la tesitura de moverme ahora en entornos tecnológicos y en el análisis de toda la información a través de soluciones informáticas, ¿no? Yo cuando ayer escuchaba a Javier hablar de todo este tema, de la ciberseguridad, del esquema nacional de seguridad y tal, ¿no? Con las capacidades que tiene, la experiencia, los conocimientos, claro, yo decía que yo qué voy a aportar, ¿no? Yo soy un auditor clásico, yo creo que hay en el público mucha gente que tiene esa formación, gente que tiene unas capacidades jurídicas y económicas, que mal que bien, nos han valido para auditar estados contables, opinar en legalidad, y de repente nos encontramos con este tsunami normativo, que por lo tanto, por el hecho de ser normativo, nos vemos obligados a entrar en su análisis y realmente es muy complicado, ¿no? Entonces, yo escuchando a Javier y ahora a Carmen, claro, me planteo algunas cosas que sí es bueno quizás que las ponga, ¿no? La primera es la posición que tiene un auditor tradicional con esta formación clásica en todo este tema, ¿no? Ayer se hablaba, en las intervenciones que hubo que fueron muy interesantes, se hablaba de la necesidad de que los auditores en su trabajo tradicional de auditar estados contables utilizaran tecnología, todas las herramientas que se nos enseñaron, y que para eso era fundamental la formación. Me llamó mucho la atención el dato ese de que la formación consolidada que tiene una persona antes podía durar 30 años y ahora la previsión es que dure solo 5, ¿no? Eso aterroriza, ¿no? Tanto trabajo donde estudiar y tal, y ahora ya dura 5 años, es una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, una de las conclusiones que saco es lo que ha comentado Antonio Minguillón, que es la necesidad de modificar las estructuras de los grupos de trabajo, ¿no? Hace falta gente técnica, en fin, auditores de sistemas, informáticos, ingenieros, para coadyuvar y para la realización de este trabajo. No es razonable que un auditor como yo
se meta a realizar pruebas de auditoría de sistemas de información. Ni es razonable que se me pida o que se nos pida, ni es razonable intentar formarnos en ese campo, porque el coste-beneficio, lógicamente, se dispara, ¿no? Eso por un lado. Entonces, esto es una cuestión organizativa de las entidades de control. Hay que modificar el RPT, hay que modificar formas de trabajo, hay que hacer fórmulas colaborativas, y ahí el papel del auditor de cuentas tradicional, yo entiendo, dado que al fin y al cabo todo esto tiene un componente instrumental, son sistemas que ayudan a la gestión, pues el auditor de cuentas es el que debe de coordinar todo ese tipo de trabajo, ver el alcance que el control de los sistemas de información debería tener a los efectos de conseguir los objetos de cada uno de los informes, ¿no? Una segunda cuestión que también, escuchando estos días a toda la gente que ha intervenido, es la posición que tiene que tener la auditoría de los sistemas de información en nuestro trabajo, ¿no? Debe de considerarse como un área de auditoría que, lógicamente, se está viendo la importancia que tiene, pero entonces, en ese caso, si se hacen auditorías de determinadas áreas, es razonable y legítimo no analizar en absoluto sistemas de información porque las áreas escogidas no están incluidas en los sistemas de información, o a lo mejor hay que considerar todo este tema de la tecnología, de la ciberseguridad, del esquema nacional de seguridad como una parte importante de control interno, y entonces, independientemente de si hacemos auditorías de determinadas áreas, auditorías integrales, necesariamente deberíamos de entrar a ver los sistemas. Todo esto yo creo que merece una reflexión, establecer criterios generales en coherencia y en unión a la forma de establecer los grupos de trabajo o los equipos de trabajo encargados de las auditorías, ¿no? En cualquier caso, lo que es evidente es que todo el tema de la ciberseguridad, nosotros con el informe que tenemos en la cabeza y que todavía no hemos empezado, vamos a intentar empezar a ver cosas del esquema nacional de seguridad, hablando de ciberseguridad parece lo más razonable. Pues lógicamente, al incorporar toda esta normativa y todas estas exigencias en normas jurídicas, ya estamos hablando de auditorías de legalidad, sin necesidad de modificar nuestras leyes, simplemente incorporando vía normativa todo este cúmulo de requisitos a través de disposiciones legales, estamos abocados a esto. Como os comento, la perspectiva de un auditor de cuentas tradicional, esto es muy complejo, ¿no? O sea, yo estos días estoy temblando de escuchar a la gente que gestiona esto y claro, yo, Carmen, contigo, ¿cómo voy a hablar? Es imposible, ¿no? Es imposible, imposible, no puede ser. Pero lo que sí puede hacer un auditor de cuentas, dado que estamos en el ámbito de la legalidad, es al menos saber la norma, Igual que cuando se analizan contratos, se coge la ley de contratos, se desmenuza un poco la ley de contratos y se verifica si las entidades cumplen con la ley, por lo menos saber la norma, ¿no? Entonces, yo la idea que tenía era decir, al menos, y mientras la organización se termina de prepararse y es posible realizar auditorías de este tipo, la auditoría que nosotros tenemos pendiente de iniciar no se ha iniciado, porque la gente técnica, los informáticos, no están en disposición de realizar ese trabajo. Entonces, lógicamente, cuando nos sentamos y a mí me preguntan, yo digo, yo no puedo empezar esto. O sea, ¿yo cómo voy a auditar un sistema de información en el sentido de hacer yo pruebas materiales y de tener verificaciones sustentadas sobre sistemas de información? Eso es imposible, ¿no? Pero sí el tema de por lo menos de conocer la norma, ¿no? Realmente Carmen lo explica estupendamente, o sea que yo ya aquí me podía parar perfectamente porque el esquema de seguridad lo ha desarrollado muy bien ella, ¿no? Yo para la gente que tenga en mi cabeza y que esto sea muy complicado siquiera de atisbar, ¿no? Cuando se empiecen a hablar con términos informáticos, para gente que no tiene preparación, al menos en mi caso, es muy complicado saber de lo que se está hablando, ¿no? Sí digo que el esquema nacional de seguridad tiene una serie de requisitos que ya se pusieron de manifiesto en el día de ayer, recogiendo una serie de principios para finalmente establecer una política de seguridad con una serie de requisitos mínimos que cristalizan en una declaración de aplicabilidad donde se plasman las medidas
que se entienden necesarias por parte de la organización a los efectos de recoger aquellas que sean procedentes del anexo 2. Por lo tanto, ahí sí tenemos un campo de trabajo, independientemente de que la materialidad o la comprobación material de todos esos controles informáticos se lleven a cabo por personas especializadas, ¿no? Esos principios del Esquema Nacional de Seguridad, pues, que recoge la norma, son que debe ser un proceso integral, debe de abarcar medios materiales, humanos y organizativos, debe ser una gestión basada en riesgos, se basa en el criterio de la prevención, la detección y la reacción, debe establecerse a través de capas de seguridad, de forma que los ataques tengan una repercusión mínima, que permitan disponer de tiempo para reaccionar y que el alcance sea el menor posible. Y una cuestión que ha comentado sobradamente Carmen es el tema de la segregación de funciones, distinguiendo entre responsables de la información, responsables de los sistemas, que son los que tienen que catalogar o calificar la información y los sistemas respectivamente, y el responsable de seguridad. ¿Cómo se eligen las medidas del anexo 2? Las medidas del anexo 2 parten de una autoevaluación propia o contratada, pero en definitiva de responsabilidad de la propia entidad, basado en el análisis de riesgos. La normativa lo que te dice es que se debe de aplicar una metodología reconocida internacionalmente. Entonces el CCN ya ha sacado alguna herramienta, de las más conocidas es la herramienta Pilar, que se basa en una metodología reconocida y que cumple los estándares, y por lo tanto, cuando se lleguen a los sitios que apliquen herramientas de este tipo, pues realmente la confiabilidad en ese tipo de análisis tiene que ser muy alta, ¿no? Las categorías, la selección de las medidas parte de la categoría de los sistemas. Esa categoría debe realizarse en función de la proporcionalidad del sistema y de la información que recoge. Y esa calificación debe hacerse desde 5 puntos de vista, que son las dimensiones que recoge el Esquema Nacional de Seguridad. Debe establecerse respecto de la disponibilidad de los sistemas, la garantía de poder acceder en un momento determinado, la autenticidad, la fuente de la que proceden, la integridad, considerar o garantizar que la información no ha sido alterada, la confidencialidad y finalmente la trazabilidad. ¿Y cómo se estructura en este sentido el esquema? En la norma se recogen una serie de criterios para finalmente poder establecer una categoría de cada uno de ellos, ¿no? De esta forma, lo que se dice es que una información o un determinado servicio no tiene por qué verse afectados en todas y cada una de las dimensiones que hemos hablado. Es decir, un servicio por su propia naturaleza puede verse afectado simplemente en 3 de las 5 dimensiones o en todas ellas, ¿no? Cada información y cada servicio tiene que tener una determinada calificación, que lo establece la propia entidad en base a ese análisis de riesgo. Podrá ser de nivel bajo, de nivel medio y de nivel alto. Si un sistema ofrece diferentes informaciones o presta diferentes servicios, el nivel de cada una de esas dimensiones será el mayor de los establecidos para cada información. De esta manera, con esta serie de criterios, finalmente en el anexo 2 se recogen 75 medidas, que ya las ha comentado Carmen, que haciendo la aplicación que te establece el propio anexo 2 y aplicándose a cada una de las dimensiones consideradas, finalmente termina con un total de 257 pruebas. Aquí están las 257 pruebas. Están establecidos en 3 grandes grupos o marcos operacionales: el marco organizativo, el marco operacional y el marco de protección. Y en esta dimensión, en este panorama de 257 pruebas, deberemos de establecer procedimientos de auditoría, porque lógicamente es imposible auditar todas y cada una de las pruebas posibles o de las pruebas que recojan las declaraciones de aplicabilidad, para establecer una confiabilidad suficiente y poder concluir sobre si una entidad razonablemente cumple el Esquema Nacional de Seguridad o lo contrario. Entonces yo por mi parte le paso la... ¿Levanto yo? No, no hace falta.
Sí, bueno, ya terminamos. Que le estaba preguntando a Jorge y Carlos si yo lo han enfocado como una auditoría operativa o de legalidad, que era, no lo voy a contar yo, lo tienen que contar ellos, que son los que van ahora. Déjame el mando. Carlos se sabe perfectamente el esquema nacional de seguridad. Lo que pasa es que tenemos un montón de esto preparado, pero es verdad que traducir el esquema nacional de seguridad a una serie de indicadores de cumplimiento de legalidad es una tarea compleja, cuando además tenemos la guía práctica de fiscalización, que introduce también unos niveles que son quizá bastante intuitivos y los que me gustaría verlo ahora, ¿no? Cuando estamos hablando de ciberseguridad, para los que no somos informáticos, pues ¿de qué estamos hablando? Tenemos la guía de los cibercontroles, pues fundamentalmente 7 grandes cosas, ¿no? Inventario y control de dispositivos físicos, algo tan sencillo como verificar que los servidores no estén en un sótano inundable, cosa que ocurre. Vosotros hablaréis ahora de este tema, seguro. Software autorizado y no autorizado, es decir, que la gente no se descargue lo que le da la gana, ¿no? Que es algo que los usuarios siempre están muy incómodos, nos queremos descargar algún programa, tenemos ahí unos cortafuegos, pero evidentemente alguien tiene que autorizar, eso lo sufrís vosotros, que la gente no se descargue lo que quiere, ¿no? Identificación de vulnerabilidades. Los privilegios administrativos, pongo un ejemplo práctico. Una administración tributaria de alguna comunidad autónoma firma un convenio de colaboración con la agencia tributaria para colaborar en la campaña de la renta. Este ejemplo es real, ¿eh? Una funcionaria de la administración autonómica voluntaria para ayudar a las declaraciones de la renta llega a su terminal y consulta la declaración de la renta de Belén Esteban. Resultado práctico, 3 meses de suspensión de empleo y sueldo. Hay sitios a los que determinadas personas no pueden acceder. Un compañero mío de facultad entró en la Caixa y se le ocurrió meter en el ordenador Isidre Fainé. Penalti de expulsión. Bloqueo de ordenador y al día siguiente tenía la carta de despido. Pero es que muchas personas ni siquiera son conscientes de esto. Es lo que tú comentabas. Formación del personal, porque mucha gente no es consciente de esto y ahora voy a terminar hablando de esta cuestión. Las configuraciones seguras de software y hardware, el registro de actividad de los usuarios, y, por supuesto, las copias de seguridad de datos, etcétera. Me gusta mucho tu frase, que la confidencialidad es importante porque eso ya no es recuperable. Y, efectivamente, esa es una de las claves. ¿Cuál es la clave? Y ya termino de todo esto. La clave son las personas. Me gusta mucho este documento, que es, guías prácticas, ¿no?, de cultura de la ciberseguridad, los aspectos de comportamiento. Esto es de diciembre de 2018. Y, bueno, el personal puede tener bajas habilidades en materia informática, altas habilidades, baja motivación, alta motivación. Yo estoy en el cuadrante bajas habilidades, alta motivación. Entonces, lo que hay que encontrar son los triggers, ¿no?, los detonantes para conseguir que haya una formación y que toda la plantilla, toda la organización vaya pasando de esas bajas habilidades a ciertas habilidades de ciberseguridad, que esto ya además es útil para nuestra vida cotidiana, que esto es un gran detonante y un gran gatillo para motivar a la gente a que aprenda cosas de ciberseguridad. En un mundo hiperconectado, lo que aprendamos de ciberseguridad que va a fortalecer a la organización, además nos va a servir realmente en nuestra vida cotidiana. A mí eso me parece una herramienta de motivación muy importante. Mucho más importante que los códigos disciplinarios, por supuesto, que sabéis que son mucho más difíciles de aplicar. Y termino con dos... Sí, pero es que no quería. Termino con 2 ideas básicas porque yo creo que ya que estáis aquí, 2 ideas básicas. Primero, en un mundo hiperconectado, cuando se está hablando de interoperabilidad, la seguridad, el estado de seguridad de un país depende de la seguridad de todas sus organizaciones. Es como si tenemos una muralla de 100 kilómetros y en el kilómetro 55 los ladrillos, las piedras están rotas. Es una fisura. Entonces, la seguridad del país, la seguridad de la administración autonómica, la seguridad del gobierno, depende del conjunto de las organizaciones. Esto nos compete a todas las organizaciones. Una organización débil hace que todo el sistema sea débil. Y, por lo tanto, todo el mundo tiene que tomarse esto muy en serio. Por eso nosotros también estamos alertando a los ayuntamientos de que no pueden seguir siendo el eslabón débil de la cadena. Porque una fisura supone una fisura en la brecha, en la seguridad. Y la segunda cuestión, el factor humano. Todos y todas vosotros sois elementos de vulnerabilidad en los sistemas. Lo somos, todos. Y eso tenemos que ser conscientes de esto. Parece que es extraño, pero hay muchas formas de picar. Antes comentaba una cosa que tampoco creo que se me olvide. La cámara de cuentas es híbrida del año 2003. Podemos trabajar en acceso remoto desde casa. Híbrido no significa que el móvil lo tengan mis hijos. Tentación obvia. Si tenemos terminales del trabajo, herramientas que nos permiten trabajar en casa, si esto, que está hiperconectado, que tengo todos los accesos,
lo dejo en manos de mis hijos de 6, 7, 8, 9, 10, 11 años, al final acabo teniendo aquí, no sé exactamente qué, pero evidentemente estoy permitiendo una vulnerabilidad en el sistema. Y tenemos que ser conscientes también de esas pequeñas cosas de uso cotidiano que tienen luego una trastienda. ¿Y por qué digo del factor humano? Porque esta es una noticia que me gusta mucho. La forma más fácil de colar software malicioso en una empresa es dejar pendrives tirados en el aparcamiento. Si el pendrive está en blanco, la posibilidad de que quien lo encuentra lo conecte al sistema es del 70%. Si tiene un logo oficial, es del 90%. Dejas un pendrive en un ayuntamiento y es más eficaz que el caballo de Troya. Por eso se llaman troyanos. Y esto sigue ocurriendo. Por eso el tema de personal es tan importante y creo que ya hemos terminado y nos queréis hacer las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues damos paso ahora a Jorge y Carlos y luego recuperamos ¿Me la... vas a hacer una pregunta? Sí, te la voy a hacer, Enrique. Pero si os parece, como ellos complementan... Solo una. Muy bien. Creo que te preguntase sobre las iniciativas de la Cámara de Cuentas en los trabajos de fiscalización en práctica. Muchas gracias. Me alegra que me haga esa pregunta. Bueno, nosotros, como he dicho antes, somos independientes y autónomos en cuanto a seguridad de la información. En el año 2015 descubrimos el decreto 951-2015 de actualización del Esquema Nacional de Seguridad. En 2017 empezamos a trabajar. Tenemos publicada en el BOJA nuestra política de seguridad de la información. Creo que también Galicia estaba trabajando ahora mismo en esta línea. Y este año hemos completado el informe INES. Lo hemos hecho. Como prueba para también ver en qué punto estábamos. ¿A qué aspiramos el año que viene? Por supuesto, a formación y motivación masiva del personal. Hemos tenido también un gap, no solo por el tema de la oferta de empleo público, también porque la Junta de Andalucía ha estado sin presupuesto durante varios meses y nosotros dependemos también del presupuesto de la Junta al final. Y lo que comentó ayer Javier Candau, el tema de la certificación AENOR, nos parece un camino interesante a seguir. Os voy a dar simplemente algunos datos para que veáis de que estamos hablando de cuestiones palpables, ¿no? Me comentaba ayer Ángel Carrasco, que es nuestro técnico de seguridad. Él es informático y es vasco. Yo soy su interfaz con el resto de la Cámara. Con permiso de los vascos, esto es una broma de como de arriba y abajo y tal. Hay un ataque preventivo que se llama el barrido de servicios, que es para ver si el servidor está activo y por lo tanto merece la pena que se ataque. Nosotros sufrimos barridos de seguridad entre 15 y 20 veces por hora. Estamos hablando de temas reales, palpables, que lo estamos viendo, y el 98% se han parado. Tenemos la obligación de informar al CCN de incidentes, si son altos, graves o críticos. No hemos informado de ningún incidente, es decir, que realmente nuestros controles están funcionando. La mayor parte de los ataques son de Rusia y China, pero también hay ataques de Corea del Norte y de Rumanía. Esto parece geopolítica, pero es que es real. Está afectando a la Cámara de Cuentas de Andalucía. Puede afectar a cualquier organización. No estamos hablando del Estado, un Estado etéreo. Estamos hablando de cuestiones que lo están pasando día a día. Entonces tenemos que tener todos los sistemas perfectamente actualizados. Y luego insisto en lo que he comentado al principio. Una oferta de empleo público ha hecho que tengamos ataques muy serios para acceder al correo electrónico de la secretaria general de la delegación. Es decir, no estamos hablando de algo que no entendamos. Cualquier información que pueda tener valor económico es atractiva para la ciberdelincuencia. Y muchas gracias y muy amable, muchas gracias. Gracias a ti, Enrique. Realmente creo que aporta mucho el que es ejemplos de la Cámara, de decir esto, la ciberguerra no es una peli de terror. Está pasando y nos está pasando a nosotros que pensamos, decimos, no somos nadie, no somos un banco, somos... Y con tus ejemplos, pues la verdad es que ahora cuesta el interiorizar eso y poner en marcha pues las medidas necesarias para atajarlo.